amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Info20 Noticias. Yo soy Mariela Rojo Morán y te agradezco la oportunidad de dejarme entrar en sus hogares, en sus iPhones o en donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy tenemos lo mejor en noticias locales, nacionales e internacionales, invitados especiales y muchas cosas más. Así es que quédense con nosotros porque damos inicio con nuestras noticias locales. Muere mujer policía en San Juan del Río. Una mujer policía de 31 años de edad falleció esta semana en San Juan del Río en el cumplimiento de su deber mientras atendía un reporte de robo. A bordo de una patrulla, en la parte trasera de la misma, la policía María Rosalba Hernández Ramírez, de 31 años, sufrió un resbalón y se golpeó la cabeza fuertemente. La policía fue trasladada rápidamente al Hospital General, donde le brindaron atención de emergencia. Sin embargo, no consiguieron salvarle la vida. De acuerdo a las autoridades municipales y de seguridad pública, la uniformada fallecida estaba asegurada. Se mencionó que su muerte fue en cumplimiento a su deber, sobre todo porque se trataba de una mujer dedicada a velar por la seguridad de la ciudadanía. Aunque algunas versiones indican que la llamada se trató de una broma, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a evitar este tipo de bromas, pues de acuerdo a cifras de los servicios de emergencias, el 80% de las llamadas que se registran resultan ser falsas. Por otro lado, cerca de 12,000 empleos se generaron en este primer trimestre del año, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Trabajo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró 325 kilogramos de corales marinos en la ciudad de Querétaro, los cuales llegaron a través de una empresa de paquetería proveniente de Veracruz. La Delegación Federal de la Profepa en el estado recibió solicitud de apoyo de la Policía Federal Preventiva, donde reportaron la presencia de corales marinos, por lo que inspectores de esta Procuraduría acudieron al lugar para verificar lo comentado por las autoridades. La especie Acrópora palmata o cuerno de alce está enlistada bajo la categoría de protección especial. Por otro lado, cerca de 12,000 empleos se generaron en este primer trimestre del año, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Trabajo. De acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, durante el primer trimestre del año se generaron 11,995 nuevos empleos en Querétaro. Las estadísticas señalan que con esta cifra se alcanzan los 456,260 trabajadores registrados ante el IMSS. A nivel nacional, el número de empleos creados en el mismo periodo de tiempo, primer trimestre, fue de 298,611. Con ello, el padrón de trabajadores asegurados en el IMSS llegó a 17,538,198 personas. En la entidad, los municipios que más empleos generan son Querétaro y El Marqués, seguidos de San Juan del Río. Este último actualmente tiene registrados 48,564 empleos formales. Y en más noticias, alerta al rector de la Universidad Autónoma de Querétaro de las universidades Patito. Gran número de universidades privadas que inclusive se ostentan como autónomas están estableciéndose en la entidad ofertando carreras sin estándares mínimos de calidad. Alertó el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, quien pidió al gobierno federal que vea la educación pública como alternativa en lugar de pretender crecer la cobertura a través de instituciones particulares. Luego de dar a conocer que cerca de 10,000 jóvenes serán rechazados en el próximo proceso de admisión de la UAC a realizarse en junio debido a que la capacidad de la universidad está limitada, como ocurre con otras instituciones de educación superior públicas del país por los recursos que destina la Federación. Herrera Ruiz subrayó la necesidad de que el gobierno federal vea la educación pública como alternativa y aumente la capacidad de inversión. De acuerdo con Herrera Ruiz, el gobierno tiene que reasumir su papel de líder de la educación pública para que ésta vuelva a ser el motor del desarrollo del país e impida que sigan haciendo negocio con ella. Y roban 150,000 pesos en equipo de una ambulancia aquí en Querétaro. Una ambulancia que se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial de la capital del estado de Querétaro fue saqueada por personas que se llevaron el equipo que se utiliza para atender emergencias médicas, el cual asciende a un valor aproximado de 150,000 pesos. Cerca de las 5:30 de la tarde del pasado miércoles, los paramédicos que estaban en la unidad acudieron a un centro comercial en el sur de la ciudad para alimentarse tras la jornada laboral.
Mientras ellos ingerían sus alimentos dentro de la plaza, los delincuentes aprovecharon para robar la ambulancia. Testigos del lugar señalaron que una camioneta se encontraba cerca de ella y que varios sujetos forzaron la puerta para hurtar el equipo con el que todos los días se salvan las vidas en la capital queretana. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes inmediatamente iniciaron la búsqueda de los asaltantes, sin que hasta el momento se haya tenido éxito en su captura. Y clausuran 2 empresas queretanas por contaminar el río Lerma. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró 31 empresas contaminantes de la cuenca del río Lerma en los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, e impuso multas por más de 53 millones de pesos en lo que va de la presente administración. La dependencia detalló que ha realizado durante la actual administración 1.816 visitas de inspección a diversas empresas establecidas a lo largo de la cuenca del río Lerma, en la que clausuraron 31 empresas, 14 de carácter total y 17 de manera parcial. Asimismo, precisó que de las 31 empresas clausuradas, 13 fueron en el Estado de México, 1 en Guanajuato, 1 en Jalisco, 6 en Michoacán, 2 en Querétaro y 8 en la zona metropolitana del Valle de México. Señaló también que de las visitas de inspección realizadas por la Procuraduría a las empresas e industrias establecidas, 885 fueron en materia de residuos peligrosos, 364 en emisiones a la atmósfera, 206 por contaminación de suelos, 109 en descargas de aguas residuales y 41 en impacto ambiental. Recordó que el río Lerma es parte importante para la preservación de los recursos naturales a lo largo de su cuenca y es una fuente importante de energía eléctrica que suministra a la Ciudad de México. Por otro lado, despiden a 200 empleados de la empresa Servifón en Querétaro. Después de que la empresa de outsourcing y telecomunicaciones Servifón terminara su contrato laboral con Telcel, cerca de 200 empleados de su planta en Querétaro se quedaron sin trabajo. Según denunciaron trabajadores, el despido no tuvo ninguna justificación, ya que no dieron ni siquiera previo aviso. De acuerdo a medios de circulación local, también hubo despidos de alrededor de 300 personas en su sede de Chihuahua, así como en Puebla. En total, a nivel nacional, son entre 1,000 y 2,000 trabajadores que se quedaron sin empleo, de acuerdo a medios nacionales. Continuando con nuestras noticias locales, urge la entrada en vigor del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro. El Senado recibió un oficio en el que se solicita al Congreso de la Unión emitir la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 1 de agosto en Querétaro, Baja California Sur, Guanajuato y San Luis Potosí. El documento está firmado por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el secretario de Gobernación y por la Procuradora General de la República. En cuanto a la entrada en vigor a nivel federal en los demás estados del país, el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, mediante un acuerdo conjunto, solicitarán al Congreso de la Unión que se proceda a la emisión de las declaratorias correspondientes. Ante la solicitud durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el presidente en funciones de la mesa directiva, Arturo Zamora Jiménez, hizo la declaratoria alusiva al tema y remitió el documento a la Cámara de Diputados. Y es así, amigos, como llegamos al final de nuestras noticias locales. Con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos a Info 20 Noticias. No le cambies.